Mira, mamá, comenzó Florencia con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero estaba a punto de clavarme un puñal en el corazón. Se acercó a mí mientras yo arreglaba las flores del centro de mesa que había traído para la cena familiar, esas margaritas blancas que tanto le gustaban cuando era niña. Carlos y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías disculparte con su madre por lo que dijiste en la reunión de ayer. Me quedé inmóvil, con una flor entre los dedos. ¿Disculparme por qué, hija?, pregunté, genuinamente confundida. Había conocido a la señora Ivana apenas el día anterior, una mujer elegante pero fría que había llegado tarde a nuestra cita para hablar de los detalles de la boda. Por sugerir que la cena de ensayo fuera en tu casa en lugar del country club, respondió Florencia, como si fuera obvio. Ella se sintió ofendida. Dice que insinuaste que su elección no era buena. Yo había propuesto mi casa porque sabía que la cena en el country club costaría otros $3,000 que saldrían de mi bolsillo, como todo lo demás. Pero no dije nada de eso. Solo susurré, hija, yo no quise ofender a nadie. Solo pensé que sería más íntimo, más familiar. Pues no lo fue, me interrumpió Carlos, apareciendo desde la cocina con una cerveza en la mano. Mi cerveza, de mi refrigerador, en mi casa. Mi madre tiene muy buen gusto, y francamente, tu casa no está a la altura de nuestras expectativas para una celebración tan importante. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esta casa, donde había criado a Florencia sola después de que su padre nos abandonara, donde había trabajado dobles turnos como enfermera para pagar cada ladrillo, cada ventana, cada recuerdo que colgaba de las paredes. Carlos tiene razón, mamá, continuó Florencia, y cada palabra era una traición. Tienes que entender que esta boda es muy importante para nosotros, y no podemos permitir que tu manera de ser tan simple, arruine todo. Simple. Mi propia hija acababa de llamarme simple. Además, agregó Carlos con esa sonrisa cruel que había perfeccionado, seamos honestos aquí. Sin nuestro apoyo emocional, sin darnos la oportunidad de cuidarte en tu vejez, ¿qué serías? Estarías completamente sola. Ella no es nada sin nuestra ayuda, le dijo a Florencia, como si yo fuera una niña que no podía entender conversaciones de adultos. Florencia asintió. Asintió. Así que, continuó mi hija, enderezándose como si fuera la directora de una empresa despidiendo a una empleada problemática, vas a llamar a la madre de Carlos ahora mismo y te vas a disculpar. O puedes quedarte en casa el día de mi boda. Pide disculpas o serás expulsada de la boda. Es tu decisión. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con tijeras. Los miré a ambos, parados en mi sala, en la casa que yo había pagado, exigiéndome que me humillara ante una mujer que acababa de conocer. Carlos bebía mi cerveza con la tranquilidad de quien se siente dueño del lugar, y Florencia me miraba con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. ¿Sabes qué?, dije finalmente, mi voz saliendo más calmada de lo que me sentía por dentro. Tienes razón. Yo elijo. Se marcharon 20 minutos después, Carlos riéndose de algo en su teléfono y Florencia hablando de los últimos detalles del vestido de novia. No me dijeron adiós. Simplemente se fueron, dejando la puerta abierta como si ni siquiera eso mereciera su atención. Esa noche, después de cerrar la puerta con llave y apagar todas las luces, subí a mi habitación y saqué las maletas del armario. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo, más liberador. Era la sensación de alguien que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy confuso. Mientras doblaba mi ropa, recordé el momento exacto en que Florencia había cambiado. Fue hace 2 años, cuando Carlos comenzó a susurrarle cosas al oído durante las cenas familiares. Pequeños comentarios sobre mi cocina, sobre mi ropa, sobre mi manera de hablar. Tu mamá es muy tradicional, le decía. Tal vez deberías ayudarla a modernizarse un poco. Y poco a poco, mi hija comenzó a verme a través de los ojos de él. Recordé también la conversación que habíamos tenido la semana pasada sobre el presupuesto de la boda. $15,000 solo para la recepción, otros 5,000 para el vestido, 3,000 para las flores, 2,000 para el fotógrafo. Cuando sumé todo mentalmente y me di cuenta de que el total superaba los $30,000, me atreví a preguntarle si no era demasiado. Mamá, solo me voy a casar una vez, me había dicho. ¿No quieres que tenga la boda de mis sueños? Por supuesto que quería. Había querido eso desde que era una niña pequeña que se ponía mis zapatos altos y caminaba por la casa pretendiendo ser una novia.
Pero $30,000 era más de lo que yo ganaba en 2 años de jubilación. Aún así, había dicho que sí. Como siempre. Tomé el vestido beige que había comprado para su boda, ese que me había costado 4 días de salario de mi modesta pensión, y lo colgué de nuevo en el armario. Ya no lo necesitaría. En su lugar, metí en la maleta el vestido azul cielo que había comprado para mi cumpleaños el año pasado, pero que nunca me había atrevido a usar porque Florencia había comentado que era demasiado juvenil para mi edad. En el cajón de mi mesa de noche estaba la chequera, y junto a ella, una pila de recibos que había estado guardando sin saber muy bien por qué. Los extendí sobre la cama como si fuera un rompecabezas macabro. $800 mensuales de alquiler durante 3 años, $28,800. El carro nuevo cuando el suyo se descompuso, $15,000 sacados de mis ahorros para la jubilación. Las 2 vacaciones que habían tomado porque necesitaban descansar, $7,000 en total. La Universidad de Florencia, $42,000 en préstamos que aún estaba pagando. Los números bailaban frente a mis ojos. Casi $100,000 en los últimos 5 años. $100,000, y mi hija me acababa de decir que sin ellos yo no era nada. Tomé el teléfono y marqué el número de la aerolínea. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Quiero un boleto para las Maldivas, salida mañana por la mañana. La mujer del otro lado me preguntó si era ida y vuelta, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Solo ida, le dije. Solo ida. Luego hice otra llamada, esta vez al banco. Quiero cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales de mi cuenta, dije, mientras miraba mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía la misma que había sido humillada en su propia sala apenas unas horas antes. A las 6 de la mañana siguiente, mientras empacaba los últimos objetos en mi maleta, encontré la caja de fotografías que guardaba debajo de la cama. Mis dedos se detuvieron sobre una imagen de Florencia a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros mientras me abrazaba en el parque. Llevaba puesto ese vestido rosa con flores que le había costado la mitad de mi sueldo de una semana, pero que había valido cada centavo por la felicidad que brillaba en sus ojos. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? Tal vez fue cuando Florencia cumplió 30 años y Carlos apareció en su vida como una tormenta elegante y destructiva. Al principio parecía encantador. Llegaba con flores baratas y sonrisas ensayadas. Me llamaba suegra querida y alababa mi café como si fuera la 8ª maravilla del mundo. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que me hacía sentir incómoda. Mamá, Carlos dice que deberías renovar la cocina, me había dicho Florencia un domingo durante el almuerzo, apenas 6 meses después de empezar a salir con él. Dice que los gabinetes se ven muy anticuados. Yo había ahorrado durante 2 años para cambiar esos gabinetes, pero al final había decidido usar el dinero para el depósito de seguridad del apartamento de Florencia cuando se mudó por primera vez. Recordé vívidamente el día que me dijeron que se casarían. Habían llegado radiantes, Florencia agitando la mano para mostrarme el anillo. Un diamante pequeño pero brillante que, según me enteré después, había costado $3,000. Dinero que no tenían, por supuesto, porque para entonces ya llevaban 1 año viviendo de mis subsidios mensuales. «Mamá, nos vamos a casar», había gritado Florencia, lanzándose a mis brazos como cuando era niña. Por un momento, tuve de vuelta a mi hija real, no a la versión pulida y fría que Carlos había estado moldeando. ¿No es increíble? Vamos a tener la boda más hermosa del mundo. Y ahí comenzó mi perdición. Por supuesto, esperamos que nos ayudes con algunos gastos, había agregado Carlos con esa sonrisa que ahora sabía que significaba problemas. Nada excesivo, solo lo básico. El vestido de novia, tal vez la recepción, algunas flores. Cosas pequeñas. Cosas pequeñas que se habían convertido en $30,000. Cerré la caja de fotografías y la dejé sobre la cama. Esas memorias pertenecían a una Florencia que ya no existía, a una relación madre-hija que había muerto lentamente durante los últimos 2 años sin que yo me diera cuenta. Bajé a la cocina a prepararme el último café en esta casa antes de partir hacia el aeropuerto. El aroma me transportó a miles de mañanas iguales, cuando Florencia era adolescente y bajaba corriendo las escaleras, siempre tarde para la escuela, siempre gritando: «Mamá, ¿has visto mi mochila?». Yo le preparaba el desayuno a toda prisa, le empacaba el almuerzo, le planchaba la ropa que había olvidado preparar la noche anterior. Había sido una buena madre. Una madre sacrificada.
Una madre que había puesto las necesidades de su hija por encima de las propias durante 42 años. Y mi premio había sido que me dijeran que no era nada sin ellos. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi café. Era Florencia. Mamá, ya llamaste a la madre de Carlos para disculparte. Su voz sonaba impaciente, como si hubiera estado esperando mi llamada toda la noche. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no? Mamá, te dije que si no lo hacías, no podrías venir a mi boda. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, hija. Entiendo perfectamente lo que significa. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Podía escuchar a Carlos murmurar algo en el fondo, probablemente dándole instrucciones sobre qué decirme. Mamá, no seas terca. Solo es una disculpa. 5 minutos de tu tiempo y todo se arregla. ¿Por qué tienes que complicar todo siempre? ¿Por qué tenía que complicar todo siempre? Yo, que había trabajado dobles turnos durante 20 años para pagarle la universidad. Yo, que había cancelado mis vacaciones soñadas a Europa para darle el dinero del carro. Yo, que había postergado arreglar el techo de mi casa que goteaba cada vez que llovía, para poder pagar su alquiler mes tras mes. Florencia, dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. No voy a disculparme por algo que no hice mal. Y tampoco voy a ir a tu boda. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu única hija. Es mi boda. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Egoísta. Después de todo lo que había sacrificado, me llamaba egoísta. Ya tomé mi decisión, hija. Que tengas una boda hermosa. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era vacío ni doloroso. Era liberador. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Subí a buscar mi maleta, pero antes me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me miraba desde el otro lado tenía 68 años, cabello gris plateado que siempre se recogía en un moño modesto, y ojos que habían visto demasiado. Pero por primera vez en mucho tiempo, esos ojos no se veían cansados. Se veían decididos. Inés Rosales, me dije en voz alta, es hora de que vivas para ti. Tomé las llaves del carro y salí hacia el aeropuerto, dejando atrás la casa que había sido mi refugio y mi prisión durante tantos años. En el asiento del copiloto llevaba mi pasaporte, que había renovado el año pasado con la esperanza de que algún día tendría el valor de usarlo. Ese día había llegado. Mientras manejaba, recordé la conversación que había tenido con mi vecina Alma la semana anterior. Alma, que tenía mi edad y que había enviudado hace 5 años, me había invitado a acompañarla a unas clases de baile los martes por la noche. Inés, necesitas hacer algo para ti, me había dicho mientras tomábamos té en su jardín. Tus días no pueden girar solo alrededor de Florencia y sus problemas. Eres una mujer inteligente, educada, todavía joven. Tienes derecho a ser feliz. Yo había declinado la invitación, como siempre lo hacía. No puedo, Alma. Florencia me necesita. Con la boda y todo el estrés. Alma me había mirado con esa sabiduría que solo viene con la experiencia y el dolor. Mi querida Inés, hay una diferencia entre ser necesitada y ser usada. Y me temo que tu hija ha aprendido muy bien a hacer lo segundo. Sus palabras habían resonado en mi mente durante días, pero yo las había empujado hacia un rincón oscuro donde guardaba todas las verdades que no quería enfrentar. Hasta ahora. El aeropuerto apareció frente a mí como una promesa. Estacioné el carro en el parking de larga estadía, pagué la tarifa por un mes completo, y caminé hacia la terminal con mi maleta rodando detrás de mí. Cada paso era una declaración de independencia. Cada metro recorrido era una oportunidad de redefinir quién era Inés Rosales más allá de ser la madre de Florencia. En el mostrador de la aerolínea, la joven empleada me sonrió con esa amabilidad profesional que me recordó a Florencia cuando trabajaba en atención al cliente durante la universidad. Esa época cuando aún me llamaba todos los días para contarme sobre sus clases, sus profesores, sus sueños de trabajar en una empresa internacional y viajar por el mundo. Señora Rosales, aquí tiene su boleto para Malé. Vuelo directo, salida en 3 horas, me dijo mientras imprimía mi pase de abordar. ¿Es su primera vez en las Maldivas? Sí, respondí, y al decirlo sentí una extraña mezcla de nervios y emoción.
Es mi primera vez haciendo muchas cosas. Mientras esperaba en la sala de embarque, mi teléfono comenzó a sonar. Florencia. Rechacé la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. La rechacé de nuevo. Al tercer intento, decidí apagarlo completamente. El silencio que siguió era ensordecedor, pero también liberador. Cerré los ojos y me permití recordar la conversación que había tenido con Martina, mi nieta de 16 años, la hija del primer matrimonio de Carlos. A diferencia de su padre, Martina tenía un corazón genuino y una honestidad brutal que a veces me sorprendía. Había venido a visitarme el domingo pasado, algo inusual porque normalmente Carlos no la dejaba pasar tiempo conmigo a solas. Abuela Inés, me había dicho mientras comíamos galletas de chocolate en mi cocina, sabes que papá siempre habla mal de ti cuando no estás. Mi corazón se había contraído, pero no me sorprendió. ¿Qué dice, mi amor? Dice que eres muy controladora, que siempre quieres decidir todo sobre la boda, que criticas todo lo que hacen. Martina había bajado la voz, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Pero yo sé que no es verdad. Papá dice eso de todas las mujeres que no le dan exactamente lo que él quiere. La sabiduría de esa niña me había dejado sin palabras. A los 16 años, ya había identificado el patrón manipulativo de su padre que a mí me había tomado 2 años reconocer. Abuela, ¿por qué sigues dándoles dinero? Mamá y yo vivimos bien con lo que ella gana. No necesitamos que nadie nos mantenga. Porque su madre, Leandro, había sido la primera esposa de Carlos, y había aprendido a tiempo lo que yo estaba descubriendo demasiado tarde, que Carlos era un hombre que vivía de la generosidad ajena y que tenía un talento especial para hacer sentir culpables a las mujeres que lo cuestionaban. Tu papá me convenció de que me necesitaban, le había respondido honestamente. Me hizo sentir importante, útil. Pero abuela, tú ya eres importante. No necesitas pagar para que te quieran. Esas palabras habían estado resonando en mi mente durante toda la semana. No necesitas pagar para que te quieran. ¿Cuándo había comenzado a creer que sí? Tal vez cuando el padre de Florencia nos abandonó cuando ella tenía 6 años, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina que simplemente decía, no puedo con esta responsabilidad. Tal vez había desarrollado una necesidad compulsiva de demostrar mi valor a través de los sacrificios, de probar que yo sí valía la pena quedarse. El anuncio de mi vuelo interrumpió mis pensamientos. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, recordé la última vez que había estado en un aeropuerto. Había sido hace 5 años, cuando Florencia y Carlos se fueron de vacaciones a Costa Rica. Yo había ido a despedirlos, había pagado el parqueadero, les había dado dinero extra para emergencias, y me había quedado ahí parada viéndolos alejarse hacia una aventura que yo jamás me habría permitido. ¿Por qué no vienes con nosotros, mamá?, me había preguntado Florencia esa vez, pero su tono sugería que era más una cortesía que una invitación genuina. No, mi amor. Disfruten ustedes. Yo estaré bien aquí. Siempre estaría bien aquí. Siempre esperando, siempre disponible, siempre lista para resolver sus crisis financieras y emocionales. La madre confiable que nunca pedía nada para sí misma. Pero mientras abordaba el avión hacia las Maldivas, me di cuenta de que esa versión de Inés Rosales había muerto en mi sala de estar cuando mi propia hija me había dicho que me disculpara o sería expulsada de su boda. El asiento de la ventanilla era perfecto. Mientras el avión despegaba, vi la ciudad alejarse debajo de mí, haciéndose cada vez más pequeña hasta convertirse en un conjunto de luces diminutas. En algún lugar allá abajo estaba mi casa, donde probablemente Florencia ya habría descubierto que no estaba. En algún lugar estaba la iglesia donde se suponía que iba a casarse en 3 días. En algún lugar estaba la vida que había construido alrededor de ser la madre sacrificada de una hija ingrata. Saqué mi teléfono y lo encendí por un momento, solo para ver. 37 llamadas perdidas. 43 mensajes de texto. Todos de Florencia y Carlos. Los borré sin leerlos y volví a apagar el teléfono. La azafata se acercó con una sonrisa. ¿Le gustaría algo de beber, señora? Champagne, dije sin dudar. Una copa de champagne, por favor. Cuando me la trajo, alcé la copa hacia la ventanilla. Por Inés, murmuré. Por empezar de nuevo a los 68 años. El champagne tenía un sabor diferente cuando no lo compartías con personas que te tomaban por sentada. Sabía a libertad,
a posibilidades, a segundas oportunidades que jamás pensé que tendría. Mientras el avión surcaba las nubes, recordé la conversación que había tenido con mi jefe cuando me jubilé hace 3 años. El doctor Alfredo había sido más que un empleador durante mis 20 años como enfermera en su clínica. Había sido un amigo, un confidente, alguien que había visto mi dedicación y mi sacrificio desde una perspectiva externa. Inés, vas a extrañar el trabajo, pero espero que finalmente hagas todas esas cosas que siempre decías que harías, algún día, me había dicho durante mi fiesta de despedida. Viajar, tomar esas clases de pintura que mencionabas, tal vez hasta encontrar el amor de nuevo. Eres demasiado joven para retirarte de la vida. Yo había sonreído y había murmurado algo sobre cuidar de Florencia, sobre ayudarla a establecerse. Como siempre, mi futuro giraba alrededor de las necesidades de mi hija. Inés, me había dicho el doctor Alfredo con esa seriedad que usaba cuando diagnosticaba algo importante, he visto muchas madres a lo largo de los años. Y he aprendido que las que se sacrifican completamente por sus hijos a menudo crían adultos que no saben valorar el sacrificio porque nunca han aprendido a ser independientes. A veces, el mejor regalo que puedes darle a un hijo es enseñarle que tú también tienes una vida propia. Sus palabras habían sido proféticas. Florencia nunca había aprendido a valorar mi sacrificio porque siempre había estado ahí, constante e incondicional como el aire que respiraba. Y yo nunca había aprendido a vivir para mí misma porque había encontrado mi identidad en ser indispensable para alguien más. Pero mientras volaba hacia las Maldivas, hacia un lugar donde nadie me conocía como la madre de Florencia o la mujer que siempre dice que sí, sentí por primera vez en décadas que estaba volando hacia mí misma. Hacia la Inés que había existido antes de convertirse en madre, hacia la mujer que tenía sueños propios, gustos propios, una vida propia que vivir. El avión atravesó una zona de turbulencia y por un momento me aferré a los brazos del asiento. Pero luego sonreí. Después de todo, ¿qué era un poco de turbulencia comparado con lo que había dejado atrás? 8 horas después, cuando el avión comenzó a descender hacia Malé, pude ver por primera vez el paraíso que había elegido para mi liberación. Las aguas cristalinas se extendían hasta el horizonte como un lienzo pintado en tonos turquesa y esmeralda que jamás había imaginado que existieran en la realidad. Pequeñas islas salpicaban el océano como perlas dispersas, cada una rodeada de arrecifes de coral que creaban halos de color bajo el agua transparente. Era tan diferente a todo lo que conocía. A la ciudad gris donde había pasado 68 años, a las calles familiares donde cada esquina me recordaba algún sacrificio que había hecho por Florencia. Aquí no había memorias dolorosas, no había recuerdos de promesas rotas ni palabras crueles. Aquí podía ser simplemente Inés, sin apellidos, sin historia, sin el peso de haber sido la madre perfecta que había criado a la hija imperfecta. En el aeropuerto de Malé, un joven llamado Mateo me recibió con una sonrisa genuina y un cartel que decía Señora Rosales, Resort Paradise. Había reservado una cabaña sobre el agua para una semana, usando el dinero que había ahorrado durante 2 años para el fondo de emergencias de Florencia, ese dinero que nunca llegué a darle porque siempre surgía una nueva emergencia antes de que pudiera entregárselo. ¿Es su primera vez en las Maldivas, señora?, me preguntó Mateo mientras cargaba mi maleta hacia el hidroavión que me llevaría al resort. Es mi primera vez haciendo muchas cosas, respondí, repitiendo las palabras que había dicho en el aeropuerto. Cada vez que las decía, sonaban más verdaderas, más liberadoras. El vuelo en hidroavión duró solo 20 minutos, pero fueron los 20 minutos más mágicos de mi vida. Volábamos tan bajo que podía ver peces tropicales nadando en las aguas cristalinas, tortugas marinas deslizándose silenciosamente cerca de la superficie, jardines de coral que parecían ciudades sumergidas pintadas en colores imposibles. Cuando llegamos al resort, me llevaron directamente a mi cabaña. Estaba construida sobre pilotes de madera que se extendían hacia el océano, conectada a la isla principal por un sendero de tablones que se mecía suavemente con las olas. Tenía una terraza privada con escalones que bajaban directamente al agua, una cama enorme con mosquitero blanco que bailaba con la brisa, y ventanas panorámicas que enmarcaban el océano infinito. Me senté en la terraza y por primera vez en años, simplemente respiré. No había alarmas que atender, no había cuentas que pagar por otras personas, no había problemas que resolver que no fueran míos. Solo el sonido hipnótico de las olas lamiendo los pilotes debajo de mi cabaña y la sensación de que estaba exactamente donde tenía que estar. Encendí mi teléfono para ver la hora y inmediatamente me arrepentí. 91 llamadas perdidas. El número me sorprendió por lo específico que era,
como si alguien hubiera estado contando obsesivamente. Los mensajes habían evolucionado de la ira a la preocupación fingida, luego a la manipulación y finalmente a la amenaza. Mamá, ¿dónde estás? Carlos dice que si no apareces mañana, van a cancelar la boda por tu culpa. Esto es ridículo. Eres una mujer mayor actuando como una adolescente. Vuelve a casa inmediatamente. Alma dice que no estás en tu casa. Mamá, me estás asustando. Si algo te pasa, será tu culpa por ser tan dramática. Ya entendimos tu punto. Ahora para con este teatro y llama. La gente va a empezar a llegar mañana para la cena de ensayo. Mamá, si no respondes en las próximas 2 horas, voy a llamar a la policía. Esto ya pasó de ser una rabieta a ser algo serio. Borré todos los mensajes sin leerlos completamente y apagué el teléfono de nuevo. La cena de ensayo. Por supuesto. Había olvidado que se suponía que iba a ser mañana en mi casa, la cena que yo iba a cocinar y servir para 30 personas, pagando todos los ingredientes y haciendo todo el trabajo mientras Carlos y Florencia recibían los elogios. Recordé las listas que había hecho la semana pasada, 3 diferentes tipos de entrada, un plato principal de pollo al vino blanco que le gustaba a la madre de Carlos, postre casero, flores frescas para cada mesa, vino suficiente para toda la noche. Había calculado que me costaría alrededor de $800 y 2 días completos de preparación. En lugar de eso, estaba sentada en una terraza sobre el Océano Índico, viendo peces de colores nadar debajo de mis pies descalzos. Un mesero apareció con una bandeja. Compliments of the resort, señora Rosales. Champaña de bienvenida y algunos aperitivos locales. La copa de champaña brillaba dorada bajo el sol de la tarde, y los aperitivos eran pequeñas obras de arte. Camarones envueltos en coco, frutas tropicales que nunca había probado, pequeños pasteles con sabores que no podía identificar pero que sabían a aventura y posibilidades. Mientras comía, recordé la última cena familiar que habíamos tenido en mi casa hace 2 semanas. Había cocinado durante todo el día, su lasaña favorita, pan casero, ensalada César desde cero, tiramisú que había tardado horas en preparar. Florencia había llegado 1 hora tarde, Carlos había criticado la temperatura de la comida, y ambos habían pasado la mayor parte de la cena hablando por teléfono sobre los últimos detalles de la boda. Mamá, ¿puedes traer más pan?, había dicho Florencia sin levantar la vista de su teléfono. Hay más de ese postre, había agregado Carlos, empujando su plato vacío hacia mí como si fuera una mesera. Ni las gracias ni un cumplido. Solo expectativas cumplidas automáticamente, como si mi cocina, mi tiempo, mi esfuerzo, fueran cosas que me debían por el simple hecho de ser su madre y su futura suegra. Pero ahora, sentada en mi terraza privada sobre el océano, comiendo comida preparada por otras personas que me sonreían genuinamente cuando me la servían, me di cuenta de lo silenciosas que habían sido mis comidas durante los últimos años. No había conversación real, no había interés genuino en cómo estaba, qué pensaba, qué sentía. Solo demandas disfrazadas de amor filial. Un grupo de delfines pasó cerca de mi cabaña, sus aletas dorsales brillando bajo el sol mientras saltaban juguetonamente entre las olas. Me quedé hipnotizada viéndolos, estos seres libres que se movían por el océano sin pedir permiso a nadie, sin cargar con las expectativas de otros, sin sacrificar su naturaleza para complacer a nadie. Cuando era joven, antes de quedar embarazada de Florencia, había soñado con viajar. Tenía un atlas viejo que había heredado de mi abuela, y solía pasar horas planeando rutas imposibles por Europa, Asia, África. Quería ver las pirámides de Egipto, caminar por las calles de París, nadar en aguas tropicales como estás. Pero luego llegó Florencia, y luego la responsabilidad, y luego la culpa de querer algo más que la maternidad. Poco a poco, guardé el atlas en una caja, luego en el ático, luego en el olvido. Mis sueños se volvieron más pequeños, más prácticos. Que Florencia sacara buenas calificaciones, que encontrara un buen trabajo, que fuera feliz. Mi felicidad se volvió secundaria, luego opcional, luego inexistente. Hasta ahora. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos rosa y naranja que se reflejaban en el agua como un espejo líquido. Era tan hermoso que me dolía el pecho, no de tristeza sino de una emoción que había olvidado que existía. La pura alegría de estar viva, de ser testigo de algo magnífico, de pertenecer al mundo de una manera que no tenía nada que ver con ser útil para otros. Tomé otra copa de champaña y brindé con el océano. Por todos los viajes que no hice, dije en voz alta. Y por todos los que aún me quedan por hacer.
Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo tropical, me di cuenta de que por primera vez en décadas, no sabía qué haría mañana. Y en lugar de asustarme, esa incertidumbre me llenaba de una emoción que había olvidado que existía, la libertad absoluta de elegir. Desperté al amanecer con el sonido de las olas y por primera vez en años, no tenía una lista mental de tareas esperándome. No tenía que preparar desayuno para nadie, no tenía que revisar mi cuenta bancaria para ver cuánto había gastado Florencia con la tarjeta adicional, no tenía que planear cómo estirar mi pensión para cubrir los gastos de 2 hogares. Solo tenía que decidir qué quería hacer con este día que me pertenecía completamente. Me puse el traje de baño que había comprado hace 3 años, pero nunca había usado porque Florencia había comentado que las mujeres de tu edad no deberían usar esos colores tan llamativos. Era coral brillante con pequeñas flores blancas, y cuando me miré en el espejo de cuerpo completo de la cabaña, no vi a una mujer mayor tratando de verse joven. Vi a una mujer que finalmente se estaba dando permiso de ser visible, de ocupar espacio, de existir en colores brillantes. Bajé por los escalones de madera que conducían directamente al océano y por primera vez en mi vida, me sumergí en aguas tropicales. El agua estaba tibia como un abrazo, cristalina como un cristal líquido, y tan salada que me mantenía flotando sin esfuerzo. Peces de colores imposibles nadaban a mi alrededor sin miedo, como si supieran que no representaba ninguna amenaza para su mundo perfecto. Floté de espaldas, mirando el cielo infinito, y recordé la última vez que había estado en el agua. Había sido hace 5 años, cuando llevé a Florencia y Carlos al lago durante un fin de semana. Yo me había quedado en la orilla, cuidando las toallas, preparando sándwiches, tomando fotos de ellos divirtiéndose. Cuando Carlos me había gritado, «Suegra, ven a nadar con nosotros», yo había declinado educadamente. «No, disfruten ustedes. Yo estoy bien aquí vigilando las cosas». Siempre vigilando las cosas. Siempre siendo útil. Nunca simplemente siendo. Después de nadar, me senté en mi terraza a desayunar. El resort había enviado frutas tropicales que no conocía, dragonfruit rosa con carne moteada de negro, rambután peludo que ocultaba una pulpa dulce y translúcida, mangostán púrpura que sabía una mezcla de melocotón y fresa. Cada bocado era una pequeña aventura, un recordatorio de que el mundo estaba lleno de experiencias que nunca me había permitido tener. Mi teléfono, que había dejado en silencio toda la noche, parpadeaba con notificaciones. Decidí encenderlo solo por curiosidad morbosa. 132 llamadas perdidas ahora. Los mensajes habían escalado a un nivel completamente nuevo de desesperación y manipulación. «Mamá, la gente ya está preguntando por ti. ¿Cómo le explico a todos que mi madre decidió huir como una adolescente rebelde? Esto es el colmo. Carlos dice que si no apareces hoy, él va a cancelar todo. ¿Quieres arruinar mi vida por tu egoísmo? Alma vino a preguntar por ti. Le dije que estabas enferma porque me da vergüenza admitir que mi propia madre me abandonó en el momento más importante de mi vida. Ya hablé con el doctor Alfredo. Dice que no sabe nada de ti. Mamá, si algo te pasó, perdóname. Pero si estás haciendo esto a propósito, nunca te lo voy a perdonar». Y luego, el mensaje que me hizo reír en voz alta. «Cancelé las tarjetas. No sé cómo, pero las cancelaste. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Sabes lo que significa no tener acceso a dinero a 2 días de mi boda?» Ah, sí. Las tarjetas. En medio del caos emocional del día anterior, había olvidado que había llamado al banco desde el aeropuerto. Había cancelado todas las tarjetas adicionales, había retirado a Carlos como beneficiario autorizado de mi cuenta, había puesto límites estrictos en las transferencias automáticas. Decisiones que había tomado en un estado de claridad absoluta, pero que ahora, bajo el sol del trópico, parecían aún más sabias. Borré todos los mensajes sin responder ninguno y apagué el teléfono de nuevo. En su lugar, tomé el libro que había traído conmigo, una novela romántica que había estado en mi mesa de noche durante 6 meses sin que tuviera tiempo de leerla. Entre la cocina para Florencia, la limpieza de su apartamento cuando venía a visitarme, y la constante preocupación por sus finanzas, nunca había encontrado un momento para algo tan frívolo como leer por placer. Ahora tenía todo el día. La historia era sobre una mujer de mediana edad que heredaba una villa en Toscana y decidía empezar una nueva vida después del divorcio. Mientras leía, me di cuenta de que había elegido inconscientemente un libro que reflejaba mi propia situación. Una mujer mayor redescubriendo quién era fuera de su rol de cuidadora. A media mañana,
Mateo apareció en mi terraza con una sonrisa brillante. Señora Rosales, ¿le gustaría unirse a la excursión de snorkel que sale en 1 hora? Es perfecta para principiantes, y el arrecife que visitamos es uno de los más hermosos de la zona. Mi primera reacción fue declinar. No sabía hacer snorkel, no era una buena nadadora, era demasiado mayor para aventuras acuáticas. Pero luego recordé dónde estaba y por qué estaba aquí. Me encantaría, respondí, sorprendiéndome a mí misma. 1 hora después, estaba en un bote con otras 6 personas, todas más jóvenes que yo pero todas igualmente emocionadas por la aventura que nos esperaba. El instructor, un joven local llamado Alonso, me ayudó a ponerme el equipo de snorkel con una paciencia y gentileza que me recordó por qué había elegido un lugar tan alejado de mi realidad para redescubrirme. No se preocupe, señora, me dijo mientras ajustaba mi máscara. El océano aquí es muy amigable. Solo relájese y déjese llevar. Los peces están acostumbrados a los visitantes. Cuando me sumergí por primera vez y pude ver el mundo submarino a través de mi máscara, se me cortó la respiración. Era como estar dentro de un acuario gigante, pero mejor, porque era real. Corales en forma de abanicos se mecían suavemente con la corriente, peces ángel rayados nadaban en parejas perfectas, mantarrayas se deslizaban grácilmente sobre el fondo arenoso. Y ahí, en medio de esa inmensidad turquesa, rodeada de vida marina que existía sin pedir permiso ni disculparse por su belleza, tuve una revelación que me golpeó como una ola. Había pasado 68 años de mi vida pidiendo permiso para existir, disculpándome por mis necesidades, haciendo pequeña mi vida para que otros se sintieran más grandes. Cuando emergí del agua, tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de una alegría tan pura que no recordaba haber sentido algo así desde que era niña. ¿Cómo estuvo su primera experiencia de snorkel, señora Rosales?, me preguntó Alonso mientras subía al bote. Fue como nacer de nuevo, le respondí, y ambos supimos que no estaba exagerando. Esa tarde, después de almorzar langosta fresca con vista al océano, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida. Llamé al spa del resort y reservé un masaje completo. 90 minutos de cuidado personal que no estaba diseñado para hacerme más útil para otros, sino simplemente para hacerme sentir bien. La masajista, una mujer mayor llamada Ivana con manos avías y una sonrisa maternal, trabajó cada nudo de tensión que había acumulado durante años de llevar el peso del mundo en mis hombros. Usted carga mucha tensión aquí, me dijo mientras trabajaba en mis hombros. Como si hubiera estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo. Sí, murmuré contra la almohada. Pero ya no más. Mientras sus manos expertas aliviaban décadas de estrés de mis músculos, pensé en todas las veces que había rechazado invitaciones para cuidarme. Alma me había invitado varias veces a acompañarla al salón de belleza, al spa del centro comercial, incluso a simples caminatas por el parque. Yo siempre tenía una excusa. Florencia me necesitaba, tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía cuentas que revisar. La verdad era que había desarrollado una adicción a ser indispensable. Mientras fuera necesaria, me sentía valiosa. Mientras alguien me necesitara, tenía una razón para existir. Pero había confundido ser necesaria con ser amada, y había confundido ser útil con tener valor. Cuando terminó el masaje, me quedé acostada en la camilla por unos minutos más, sintiendo mi cuerpo relajado de una manera que no recordaba. No tenía prisa por ir a ningún lado, no tenía a nadie esperándome, no tenía obligaciones que cumplir. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Al tercer día en las Maldivas, me desperté sin la sensación de urgencia que había acompañado mis mañanas durante años. No había alarma, no había lista de tareas, no había nadie más que yo misma definiendo cómo transcurriría mi día. Me quedé en la cama unos minutos más, simplemente escuchando el ritmo hipnótico del océano, sintiendo la brisa tropical acariciar las cortinas blancas de mi cabaña. Decidí encender mi teléfono para ver qué había pasado en el mundo real durante mi ausencia digital. El número de llamadas perdidas había llegado a 203. Los mensajes ahora venían no solo de Florencia y Carlos, sino también de números que no reconocía, probablemente invitados a la boda que habían comenzado a preguntar por mí. Pero fue un mensaje de un número familiar lo que capturó mi atención. Abuela Inés, soy Martina. Papá me quitó el teléfono, pero pude pedirle prestado uno a una amiga. No sé dónde estás, pero espero que estés bien. Quería que supieras que ayer escuché a papá hablando por teléfono con alguien sobre encontrar una manera de acceder a las cuentas de la vieja.
Yo sé que él se refería a ti. Ten cuidado. Te quiero de verdad, no como ellos. PD. Cancelaron la boda. Florencia está furiosa, pero creo que es lo mejor que te pudo pasar. Mi corazón se aceleró, no de miedo sino de gratitud. Esta niña de 16 años había arriesgado el enojo de su padre para advertirme. Ella había visto lo que yo había tardado años en reconocer, que Carlos no era solo un hombre perezoso, sino alguien genuinamente manipulativo y potencialmente peligroso. Rápidamente llamé al banco desde el teléfono del resort, usando el número de atención internacional que guardaba en mi billetera desde que había planeado este viaje. Después de explicar mi situación y confirmar mi identidad con varias preguntas de seguridad, pude hablar con un supervisor. Señora Rosales, efectivamente hubo un intento de acceso a su cuenta ayer por la tarde, me confirmó el empleado bancario. Un hombre que se identificó como su yerno trató de reactivar las tarjetas canceladas, alegando que usted estaba hospitalizada y él tenía poder legal. Por supuesto, no tenía la documentación adecuada, así que negamos la solicitud. Carlos había mentido, había intentado hacerse pasar por mi representante legal, había tratado de acceder a mi dinero después de que yo ya había dejado claro que su acceso estaba revocado. Esto confirmaba que Martina tenía razón. No se trataba de amor o de familia o de emergencias reales. Se trataba de dinero. Siempre había sido sobre el dinero. ¿Hay algo más que pueda hacer para proteger mis cuentas?, pregunté. Puedo poner una alerta de seguridad adicional que requerirá su presencia física en una sucursal para cualquier cambio mayor, y también puedo flaguear su cuenta para que nos contacte antes de procesar cualquier transacción inusual, me explicó. Después de asegurar mis finanzas, me senté en mi terraza con una taza de té de jengibre y realmente procesé lo que había pasado. Habían cancelado la boda. Toda esa planificación, todos esos gastos, todas esas demandas y expectativas, todo se había desmoronado porque yo no había estado disponible para ser humillada bajo demanda. Pero en lugar de sentirme culpable o triste, me sentí aliviada. Era como si hubiera estado esperando el zapato que finalmente cayó. Florencia había elegido a un hombre que la había convencido de que humillar a su propia madre era un precio aceptable a pagar por su aprobación. Y cuando yo no me sometí, cuando no acepté el papel de villana arrepentida, toda la fachada se desplomó. Recordé las palabras que me había dicho el doctor Alfredo en mi fiesta de jubilación. A veces, el mejor regalo que puedes darle a un hijo es enseñarle que tú también tienes una vida propia. Tal vez esto era exactamente eso, una lección brutal pero necesaria sobre límites, respeto y valor propio. Decidí ir a almorzar al restaurante principal del resort. Era la primera vez que comía sola en un restaurante desde que tenía memoria, y me sorprendió lo liberador que era. Podía pedir exactamente lo que quería, comer a mi ritmo, observar a las otras personas sin tener que mantener una conversación o preocuparme por las necesidades de alguien más. En la mesa de al lado, una pareja mayor celebraba su aniversario de bodas número 40. Él le leía poemas que había escrito para ella se reía con esa risa genuina que solo viene después de décadas de amor real. Me quedé fascinada observándolos, no con envidia sino con una nueva comprensión. Eso era amor verdadero. El cuidado mutuo, el respeto, la celebración de la existencia del otro. Lo que yo había tenido con Florencia en los últimos años no había sido amor. Había sido codependencia disfrazada de devoción maternal. Ella había aprendido que podía obtener cualquier cosa de mí si aplicaba la cantidad correcta de presión emocional, y yo había confundido esa necesidad constante con amor filial. Después de almorzar, decidí explorar la isla principal del resort. Tenía senderos que serpenteaban entre palmeras centenarias, jardines llenos de orquídeas y aves del paraíso, pequeñas playas secretas donde podías sentarte en la arena blanca y contemplar el infinito sin interrupciones. En uno de estos rincones tranquilos, encontré una hamaca colgada entre dos palmeras. Me mecí suavemente mientras leía mi libro, sintiendo por primera vez en años que tenía todo el tiempo del mundo. No había horarios que cumplir, no había llamadas que contestar, no había crisis financieras que resolver. Fue ahí, en esa hamaca, donde finalmente me permití llorar. No por la boda cancelada, no por la hija que había perdido, sino por todos los años que había perdido de mi propia vida. Por todos los viajes que no hice, por todos los libros que no leí, por todas las aventuras que pospuse, por todas las veces que dije tal vez el próximo año y luego encontré otra razón para sacrificar mis deseos por las necesidades de otros. Lloré por la Inés de 30 años, que había querido tomar clases de pintura, pero había usado el dinero para los útiles escolares de Florencia.
Por la Inés de 40 años que había soñado con renovar su casa, pero había pagado el depósito del primer apartamento de su hija. Por la Inés de 50 años que había querido viajar a Europa, pero había financiado la segunda carrera universitaria de Florencia. Por la Inés de 60 años que había querido aprender a bailar, pero había usado sus tardes libres para cuidar los problemas maritales de su hija. Cuando terminé de llorar, me sentí más liviana. Como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de culpa y resentimiento durante décadas, y finalmente me hubiera dado permiso de dejarla en el suelo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y dorados que se reflejaban en el agua como una sinfonía de colores. Me levanté de la hamaca y caminé hasta el borde del agua, donde las olas llegaban suavemente hasta mis pies descalzos. Inés, me dije en voz alta, usando mi propio nombre como si fuera la primera vez que realmente lo escuchaba. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida? La pregunta flotó en el aire salado, mezclándose con el sonido de las olas y el canto de las gaviotas tropicales. Por primera vez en décadas, no sabía la respuesta. Pero también por primera vez en décadas, eso no me asustaba. Me emocionaba. Tenía 68 años. Si tenía suerte, me quedaban 20 años más de vida. 20 años que podían estar llenos de aventuras, de aprendizaje, de experiencias que fueran solo mías. 20 años para ser Inés, no la madre de alguien, no la benefactora de alguien, no la solución a los problemas de alguien más. Solo Inés. Esa noche, después de una cena de mariscos frescos acompañada de una copa de vino blanco que sabía a libertad, me senté en mi terraza a escribir. No una carta para Florencia, no una explicación o una disculpa. Escribí una lista de todo lo que quería hacer ahora que tenía permiso de vivir para mí misma. Al quinto día en las Maldivas, decidí que era hora de enfrentar la realidad que había dejado atrás, pero esta vez desde una posición de fortaleza y claridad mental que nunca antes había experimentado. Encendí mi teléfono y, como era de esperarse, los mensajes habían evolucionado hacia una nueva estrategia, la victimización completa. Mamá, espero que estés contenta. Cancelamos la boda. 3 años de planificación, 50 invitados que habían hecho planes, depósitos perdidos, y todo por tu capricho egoísta. Espero que valga la pena. Carlos dice que probablemente tengas algún tipo de crisis nerviosa. Que las mujeres de tu edad a veces se vuelven irracionales. Tal vez deberías ver a un doctor cuando regreses, si es que regresas. Los invitados se están preguntando qué pasó. ¿Sabes lo humillante que es decir que mi propia madre arruinó mi boda? Alma dice que tal vez fuiste a visitar a una prima, pero yo sé que no tienes primas. ¿Dónde diablos estás? Y luego, el mensaje que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Hablé con un abogado. Dice que si algo te pasó y no hay testamento, Carlos y yo podríamos heredar todo. Obviamente espero que estés bien, pero quería que supieras que estamos preparados para cualquier eventualidad. No puedes huir de tus responsabilidades para siempre. Leí ese mensaje 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente. Mi hija estaba consultando con abogados sobre mi herencia mientras yo llevaba menos de una semana desaparecida. No había llamado a hospitales, no había contactado a la policía, no había buscado ayuda profesional para encontrarme. Había ido directamente a preguntar sobre dinero. En lugar de herirme, este mensaje me llenó de una calma extraña. Era la confirmación final de algo que había estado negándome a ver durante años. Para Florencia y Carlos, yo no era una persona. Era una cuenta bancaria con patas, un recurso financiero que caminaba y respiraba y ocasionalmente necesitaba ser apaciguado con cariño fingido. Decidí que era hora de responder, pero no de la manera que esperaban. Primero, llamé a Martina desde el teléfono del resort. Escuché su voz precavida cuando contestó. Hola. Martina, soy tu abuela Inés. Quería agradecerte por el mensaje que me mandaste. Abuela. Su voz se llenó de alivio genuino. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy más que bien, mi amor. Estoy en las Maldivas, aprendiendo a nadar en aguas cristalinas y redescubriendo quién soy cuando no estoy siendo útil para otros. Hubo una pausa, y luego una risa que sonaba exactamente como la risa de Florencia cuando era niña, antes de que Carlos la contaminara con su veneno. Eso suena increíble, abuela. Y me alegro de que hayas escapado antes de que pasara algo peor. ¿Algo peor? ¿Qué quieres decir? Papá estaba haciendo planes.
Hablaba de convencer a Florencia de que fueras a vivir con ustedes después de la boda, para cuidarte en tu vejez. Pero yo escuché cuando le dijo a su amigo por teléfono que sería mucho más fácil controlar tus finanzas si vivías en su casa. Mi sangre se heló. Carlos había estado planeando aislarme, convertirme en una prisionera financiera en mi propia familia. Probablemente habría empezado con pequeñas sugerencias sobre mi incapacidad para manejar el dinero a mi edad, luego habría escalado hasta obtener poder legal sobre mis finanzas. Martina, ¿estás segura de eso? Completamente. También dijo algo sobre vender tu casa porque era demasiado grande para una vieja sola. Abuela, creo que papá ve a todas las mujeres como recursos que puede explotar. Lo hizo con mi mamá, lo está haciendo con Florencia, y planeaba hacerlo contigo. Después de colgar con Martina, me quedé sentada en mi terraza procesando esta información. Carlos no era solo un hombre perezoso que vivía de la generosidad ajena. Era un depredador financiero que había perfeccionado el arte de manipular mujeres vulnerables. Y yo había estado a punto de caer completamente en su trampa. Esa tarde, tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. Llamé a un abogado desde las Maldivas, usando el servicio de internet del resort, y programé una videollamada para revisar mi testamento y mis opciones legales. El abogado, un hombre mayor llamado Dr. Leandro que había manejado algunos asuntos legales para mí en el pasado, se veía sorprendido de verme en lo que obviamente era un resort tropical. Señora Rosales, su hija me ha estado llamando preguntando sobre usted. Dice que está preocupada por su bienestar mental. Dr. Leandro, mi bienestar mental nunca ha estado mejor. Pero necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento, y necesito hacerlos ahora. Le expliqué la situación, la manipulación, las amenazas financieras, la evidencia de que Carlos había estado planeando obtener control total sobre mis bienes. El doctor Leandro escuchó con creciente seriedad. Señora Rosales, lo que me describe son patrones clásicos de abuso financiero. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente con adultos mayores que tienen recursos y familiares que se sienten con derecho a esos recursos. Pasamos 2 horas revisando mis opciones. Al final, decidimos crear un nuevo testamento que protegería mis bienes de cualquier manipulación futura. La mayor parte de mi patrimonio iría a Martina en un fideicomiso que no podría ser tocado por Carlos hasta que ella cumpliera 25 años. Una porción pequeña iría para Florencia, pero solo si podía demostrar que había estado viviendo independientemente de Carlos por al menos 2 años. También le recomiendo que considere obtener una orden de restricción si Carlos continúa tratando de acceder a sus cuentas bancarias, me aconsejó el doctor Leandro. Esa noche, después de firmar electrónicamente los documentos legales preliminares, me senté en mi terraza con una copa de vino y finalmente escribí un mensaje de respuesta a Florencia. No era la disculpa que esperaba, ni la súplica de perdón que probablemente anticipaba. Era algo completamente diferente. Florencia, he estado reflexionando mucho durante estos días, y he llegado a algunas conclusiones importantes. Primero, que he sido una madre que te ha hecho un daño terrible al enseñarte que el amor se compra con dinero y que las personas existen para resolver tus problemas. Segundo, que Carlos no te ama, ve en ti una manera de acceder a recursos que no ha ganado. Tercero, que yo he confundido ser necesaria con ser amada, y eso nos ha dañado a ambas. Estoy en las Maldivas, aprendiendo a nadar en aguas que son más claras que cualquier relación que hayamos tenido en los últimos años. Estoy aprendiendo que tengo valor más allá de mi utilidad, que merezco respeto sin tener que comprarlo, y que el amor verdadero no viene con condiciones ni amenazas. Cuando regreses, si es que regresas, a buscar una relación genuina conmigo, una donde me veas como una persona y no como un recurso, estaré aquí. Pero si regresas buscando dinero o expecting que me disculpe por finalmente valorarme a mí misma, te vas a sentir muy decepcionada. He cambiado mi testamento. Martina será mi heredera principal porque ella es la única que me ha mostrado amor incondicional. Tú recibirás algo, pero solo si puedes demostrar que has aprendido a vivir sin depender de manipular a otros para que resuelvan tus problemas. No es venganza, hija. Es amor propio. Algo que debería haberte enseñado hace mucho tiempo. Tu madre, que finalmente aprendió que merece más. Envié el mensaje y apagué el teléfono inmediatamente. Sabía que la respuesta sería explosiva, llena de ira y recriminaciones. Pero por primera vez, no me importaba.
No era mi responsabilidad manejar las emociones de Florencia cuando esas emociones venían de enfrentarse con las consecuencias de sus propias acciones. Esa noche soñé con mi madre, quien había muerto cuando yo tenía 30 años. En el sueño, estábamos sentadas en su jardín, tomándote como solíamos hacer cuando yo era niña. Mija, me decía con esa sonrisa sabia que recordaba tan vívidamente, finalmente estás aprendiendo la lección que traté de enseñarte antes de morir. Que una mujer que no se valora a sí misma no puede enseñarle a nadie más a valorarla. Pero mamá, ¿y si Florencia nunca me perdona? Hija, si alguien solo te perdona cuando te sometes a ser maltratada, esa no es una relación que valga la pena mantener. Ni siquiera con tu propia hija. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud. Sentía que mi madre me había dado su bendición para finalmente elegirme a mí misma, incluso si eso significaba perder a la hija que había criado pero que se había convertido en una extraña. Al sexto día, decidí hacer algo que había querido hacer desde que llegué, tomar clases de buceo. El instructor, Alonso, se mostró sorprendido pero emocionado cuando le dije mi edad. Señora Rosales, he enseñado a personas de todas las edades, pero usted sería mi estudiante de mayor edad. ¿Está segura de que quiere intentarlo? Alonso, le dije con una sonrisa que sentía diferente en mi rostro, más libre, más auténtica. He estado viviendo en la superficie toda mi vida. Es hora de que aprenda a sumergirme profundo. Las lecciones de buceo fueron una metáfora perfecta para lo que estaba experimentando en mi vida. Aprender a respirar bajo el agua, a confiar en mi equipo, a moverme en un ambiente completamente diferente donde las reglas normales no aplicaban. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando finalmente logré descender a 15 metros de profundidad y vi el arrecife de coral en toda su gloria, con peces de colores imposibles nadando a mi alrededor como si fuera parte de su mundo, entendí algo fundamental. Había pasado 68 años respirando aire viciado en la superficie, cuando todo este tiempo había existido un mundo completamente diferente esperando que fuera lo suficientemente valiente para sumergirme. Esa noche, mientras cenaba langosta fresca bajo las estrellas, hice una reservación para extender mi estadía en las Maldivas por 2 semanas más. Luego llamé a Alma desde el teléfono del resort. Inés. Dios mío. ¿Dónde estás? Florencia ha estado llamándome todos los días preguntando por ti. Alma, estoy exactamente donde necesito estar. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías ir a mi casa y recoger mi correo? ¿Y tal vez regar las plantas? Te voy a mandar dinero para cualquier gasto. Por supuesto, pero Inés, ¿estás bien? Florencia dice que cancelaron la boda por tu culpa. Alma, cancelaron la boda porque se dieron cuenta de que no podían manipularme para que me humillara bajo demanda. Y eso es lo mejor que me ha pasado en años. Hubo una pausa larga, y luego Alma se rió. Era una risa de reconocimiento, de comprensión, de solidaridad femenina. Inés Rosales, finalmente despertaste. Me preguntaba cuánto tiempo más ibas a dejar que esa niña malcriada y su novio parásito te usaran como cajero automático. Demasiado tiempo, Alma. Pero se acabó. ¿Sabes qué? Cuando regreses, vamos a salir a cenar. A un lugar caro. Y vamos a brindar por las mujeres que finalmente aprenden a valorarse. Después de colgar con Alma, me quedé en mi terraza mirando las estrellas. Eran más brillantes aquí que en cualquier lugar que hubiera visto antes, sin la contaminación lumínica de la ciudad obscureciendo su luz natural. Como yo. Finalmente podía brillar sin que la toxicidad de relaciones destructivas obscureciera mi luz natural. Al 10º día en las Maldivas, recibí una llamada inesperada que cambiaría todo el curso de mi nueva vida. Era Martina, pero esta vez su voz sonaba diferente, más madura, más determinada. Abuela Inés, necesito contarte algo importante. Anoche escuché una conversación entre papá y Florencia que me asustó mucho. Me senté en el borde de mi cama, con el corazón acelerándose. ¿Qué pasó, mi amor? Papá está furioso por el mensaje que le mandaste a Florencia. Dice que claramente tienes algún tipo de demencia senil y que van a buscar la manera de declararte mentalmente incompetente. También mencionó algo sobre rastrear tu ubicación a través de tu teléfono y... Abuela, creo que van a ir a buscarte. La sangre se me heló en las venas. Carlos estaba escalando su manipulación a un nivel completamente nuevo, la eliminación total de mi autonomía legal.
Si lograba convencer a un juez de que yo estaba mentalmente incapacitada, podría obtener tutela legal sobre mis finanzas y efectivamente convertirme en una prisionera en mi propia vida. Martina, ¿estás segura de lo que escuchaste? Completamente. Papá ya contactó a un abogado diferente, uno que según él, entiende mejor estos casos de adultos mayores con comportamiento errático. Florencia no parecía muy convencida al principio, pero papá la convenció de que era la única manera de proteger el futuro financiero de la familia. Después de colgar con Martina, me quedé temblando en mi cabaña. No de miedo, sino de una ira pura y cristalina que no había sentido jamás. Carlos había convertido a mi hija en cómplice de un plan para robarme mi libertad, mi dignidad y mi autonomía legal. Y todo porque yo había tenido el atrevimiento de decir no y establecer límites. Inmediatamente llamé al doctor Leandro en una videoconferencia de emergencia. Cuando le expliqué la situación, su expresión se volvió gravemente seria. Señora Rosales, esto es exactamente lo que temía que pasara. Carlos está tratando de usar el sistema legal para completar lo que no pudo lograr a través de la manipulación emocional. Pero tengo buenas noticias. Su comportamiento reciente en realidad trabaja a su favor. ¿Cómo es eso posible? Porque una persona con demencia o incapacidad mental no podría haber planeado y ejecutado un viaje internacional complejo, manejado cambios bancarios sofisticados, tomado decisiones legales informadas y mantenido conversaciones coherentes y articuladas como las que hemos tenido. Su comportamiento demuestra exactamente lo opuesto de lo que Carlos está alegando. El doctor Leandro me aconsejó que documentara todo: mi capacidad para manejar finanzas complejas, mi comunicación clara y consistente, mis decisiones racionales y bien fundamentadas. También me sugirió que obtuviera una evaluación psicológica profesional que certificara mi competencia mental. Además, agregó, tengo contactos en las Maldivas. Puedo arreglar que un psicólogo certificado internacionalmente la evalúe ahí mismo, y también podemos hacer que un médico documente su excelente estado físico y mental. Esto creará un récord oficial que será muy difícil de disputar. Esa tarde, mientras esperaba al psicólogo que vendría a evaluarme, reflexioné sobre la ironía de la situación. Carlos estaba alegando que yo estaba mentalmente incompetente precisamente porque había demostrado ser mentalmente más competente de lo que había sido en años. Había analizado una situación tóxica, había tomado decisiones estratégicas para protegerme y había ejecutado un plan complejo para recuperar mi autonomía. Si eso era incompetencia mental, entonces la competencia debía significar someterse pasivamente al abuso. El doctor Alonso Martínez, el psicólogo que llegó esa tarde, era un hombre elegante de unos 50 años que hablaba perfecto español e inglés. Durante 3 horas, me sometió a una batería exhaustiva de pruebas cognitivas, emocionales y psicológicas. Señora Rosales, me dijo al final de la evaluación, sus resultados son excepcionales para cualquier edad, pero especialmente impresionantes para alguien de 68 años. Su memoria a corto y largo plazo está intacta, su capacidad de razonamiento lógico es superior al promedio, y su inteligencia emocional muestra un nivel de autoconocimiento que muchas personas nunca alcanzan. Entonces no estoy loca por haberme ido de mi propia casa para escapar de la manipulación de mi familia. El doctor Martínez sonrió. Señora, lo que usted hizo requiere un nivel de claridad mental, valentía personal y capacidad de planificación estratégica que indica exactamente lo opuesto de cualquier deterioro cognitivo. Usted reconoció un patrón de abuso, desarrolló un plan para protegerse y ejecutó ese plan exitosamente. Eso es evidencia de excelente funcionamiento mental. El informe psicológico que me entregó al día siguiente era un documento de 15 páginas que detallaba mi competencia mental completa. Era mi escudo legal contra cualquier intento futuro de Carlos de cuestionar mi capacidad para tomar decisiones sobre mi propia vida. Pero mientras me sentía aliviada por tener esta protección legal, también me di cuenta de algo más profundo. Ya no tenía miedo de Carlos o de Florencia o de lo que pudieran intentar hacerme. Había descubierto algo que ellos nunca podrían quitarme: mi propio poder. Esa noche, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: salir a bailar. El resort tenía una discoteca al aire libre donde tocaba una banda local, y aunque no sabía bailar salsa o merengue, decidí que era hora de aprender. La música era contagiosa, llena de vida y alegría, y pronto me encontré moviéndome al ritmo rodeada de personas de todas las edades que simplemente se estaban divirtiendo. Un caballero mayor, tal vez de mi edad, se acercó y me invitó a bailar. No sé bailar muy bien, le advertí. Señora,
Me respondió con una sonrisa encantadora. A mi edad, ya no se trata de bailar bien. Se trata de disfrutar la música y la compañía. Pasamos una hora bailando, riendo, sudando bajo las estrellas tropicales. Me sentía como una adolescente en su primer baile, torpe pero emocionada, consciente de mi cuerpo de una manera completamente nueva. No como algo que necesitaba ser escondido o minimizado por mi edad, sino como algo que merecía moverse, sentir placer, ocupar espacio en el mundo. Cuando la banda tocó una balada lenta, mi compañero de baile me abrazó suavemente y me susurró al oído: «¿Sabe qué es lo más atractivo de una mujer, sin importar su edad?» «¿Qué?» «Que sepa su propio valor». Esas palabras resonaron en mí durante días. Finalmente sabía mi propio valor, y no tenía nada que ver con cuánto dinero daba a otros o qué tan útil era para resolver sus problemas. Mi valor era intrínseco, incondicional, inmutable. Al día siguiente, tomé una decisión que habría sido impensable 2 semanas antes. Llamé a una agencia de bienes raíces en las Maldivas y pregunté sobre propiedades en renta a largo plazo. No tenía intención de quedarme permanentemente, pero quería explorar la posibilidad de tener una segunda residencia, un lugar donde pudiera escapar cuando necesitara recordar quién era más allá de mis roles familiares. La agente, una mujer local llamada Alma, qué coincidencia que tuviera el mismo nombre de mi vecina, me mostró varias opciones por video. Había pequeñas casas en islas tranquilas, apartamentos con vista al océano, incluso algunas propiedades que podrían ser excelentes inversiones de renta si decidía convertirme en propietaria de un pequeño negocio turístico. «Señora Rosales», me dijo Alma, «es inusual que alguien de su edad considere hacer un cambio tan drástico. ¿Puedo preguntarle qué la motiva?» «He pasado 68 años viviendo la vida que otros esperaban que viviera», le respondí. «Finalmente estoy lista para vivir la vida que yo quiero vivir». Esa tarde, mientras nadaba en las aguas cristalinas que se habían vuelto mi refugio diario, pensé en todo lo que había cambiado en apenas 10 días. Había pasado de ser una mujer que pedía permiso para existir a una mujer que tomaba decisiones audaces sobre su futuro. De alguien que se disculpaba por tener necesidades, a alguien que celebraba sus deseos. De una madre que se sacrificaba hasta desaparecer a una mujer que entendía que cuidarse a sí misma no era egoísmo, sino supervivencia. Cuando salí del agua, encontré un mensaje en mi teléfono que me llenó de una alegría inesperada. Era de Martina. «Abuela, tengo noticias importantes. Mamá finalmente se despertó. Ayer escuchó a papá hablando por teléfono con el abogado sobre cómo controlar tus finanzas una vez que te declararan incompetente, y se dio cuenta de lo que realmente está pasando. Tuvieron una pelea horrible. Mamá le gritó que ella nunca había firmado para ser parte de un plan para robarte tu libertad. Creo que finalmente está viendo a papá por lo que realmente es. También creo que Florencia se está dando cuenta de que sin tu dinero, Carlos no tiene ningún interés real en casarse con ella. Te amo, abuela. Y estoy orgullosa de ti por ser tan valiente». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se sentía triste por Florencia, sabiendo lo doloroso que debía ser darse cuenta de que había estado en una relación con alguien que la veía principalmente como un medio para acceder a los recursos de su madre. Pero otra parte de mí se sentía esperanzada. Tal vez no era demasiado tarde para que Florencia aprendiera las lecciones que yo había tardado décadas en entender. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo un cielo lleno de estrellas, reflexioné sobre el concepto de familia. Durante años, había creído que la familia significaba sacrificio incondicional, que el amor se demostraba a través de la disponibilidad constante para resolver los problemas de otros. Pero ahora entendía que la familia verdadera significaba respeto mutuo, apoyo genuino, y la capacidad de crecer juntos en lugar de permitir que una persona se consuma para alimentar a las otras. Si Florencia realmente estaba empezando a despertar de la manipulación de Carlos, entonces tal vez todavía había esperanza para nuestra relación. Pero tendría que ser una relación completamente diferente, una construida sobre la base de respeto mutuo y amor incondicional, no sobre la base de utility financiera y obligación emocional. Mientras las olas mecían suavemente mi cabaña sobre el agua, me di cuenta de que ya no estaba huyendo de mi vida anterior. Estaba corriendo hacia mi vida futura, una vida llena de posibilidades que apenas estaba comenzando a imaginar. 3 semanas después de mi llegada a las Maldivas, me desperté con una sensación que no había experimentado en décadas. La emoción pura de no saber qué aventura me esperaba ese día.
El sol pintaba mi cabaña en tonos dorados mientras el océano cantaba su canción matutina, y por primera vez en mi vida adulta, mi agenda estaba completamente vacía de obligaciones hacia otros. Había decidido extender mi estadía por un mes más, no porque estuviera huyendo de algo, sino porque estaba corriendo hacia algo, hacia la versión de Inés que había estado dormida durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Esa mañana, mientras desayunaba frutas tropicales en mi terraza, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Era Florencia, pero su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «Mamá, ¿podrías hablar conmigo? Por favor». «Estoy escuchando, hija». Hubo una pausa larga, y cuando habló de nuevo, pude escuchar lágrimas en su voz. «Mamá, creo que cometí un error terrible. Carlos. Él no es quien yo pensé que era». «¿Qué pasó, Florencia?» «Después de que mandaste ese mensaje, él se puso furioso. Pero no furioso por mí o por nuestra relación. Estaba furioso porque había perdido acceso a tu dinero. Comenzó a decir cosas horribles sobre ti, sobre mí, sobre cómo las mujeres de la familia eran débiles y fáciles de manipular. Y luego, mamá, luego descubrí que había estado viendo a otra mujer. Una mujer mayor, viuda, con una buena pensión. Mi corazón se contrajo, no por Carlos sino por mi hija. Reconocía el dolor en su voz porque yo misma lo había sentido, la devastación de darte cuenta de que alguien a quien amabas te había visto solo como un recurso. ¿Cómo te sientes, mi amor?» «Me siento como una idiota. Como si hubiera estado ciega durante 2 años. Mamá, todas las cosas que él decía sobre ti, yo las repetía porque pensé que él me amaba, que estaba protegiéndome. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba envenenando mi relación contigo para que fuera más fácil acceder a tu dinero». Florencia lloró durante varios minutos mientras yo permanecía en silencio, permitiendo que procesara el dolor de su despertar. Finalmente, su voz temblorosa continuó. «Mamá, sé que probablemente nunca me perdones. Sé que dije cosas terribles, que te traté de maneras imperdonables. Pero necesitaba que supieras que me di cuenta. Y que lo siento. Lo siento tanto que no puedo respirar». «Florencia», dije suavemente, «el perdón no es algo que tengas que ganar. Ya te perdono. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo sé. Y entiendo si no quieres volver a verme nunca. Solo, ¿podrías decirme dónde estás? Martina me dijo que estás en las Maldivas, y suena como si estuvieras bien, pero necesito saber que realmente estás bien». Le conté sobre mi aventura, las clases de buceo, los nuevos amigos, las tardes leyendo en hamacas bajo palmeras, las noches bailando bajo las estrellas. Le hablé sobre la evaluación psicológica que había confirmado mi competencia mental completa, sobre los cambios legales que había hecho para proteger mis finanzas, sobre la sensación de libertad que había descubierto. «Mamá», me dijo cuando terminé, «suenas feliz. Realmente feliz. Y me doy cuenta de que hace años que no te escuchaba sonar así». «Es porque hace años que no era feliz, hija. Había olvidado lo que se sentía vivir para mí misma. ¿Crees que, cuando regreses, crees que podríamos intentar tener una relación diferente? Una donde te respete como la persona increíble que eres en lugar de verte como alguien que existe para resolver mis problemas?» «Me encantaría intentarlo, Florencia. Pero tendría que ser una relación completamente nueva, construida sobre bases completamente diferentes». Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza procesando la conversación. Parte de mí se sentía aliviada de que Florencia finalmente hubiera visto la verdad sobre Carlos. Pero otra parte sabía que esto era solo el comienzo de un proceso largo y difícil. Florencia tendría que reconstruir su vida desde cero, aprender a vivir independientemente, desarrollar sus propias fortalezas en lugar de depender de manipular a otros para que resolvieran sus problemas. Y yo tendría que aprender a ser madre de una manera completamente diferente, como una mujer que modela autorrespeto en lugar de autosacrificio, que establece límites claros en lugar de dar incondicionalmente, que ama a su hija lo suficiente como para no permitir que la use. Esa tarde, mientras exploraba una isla pequeña en un paseo en bote, conocí a una pareja mayor que estaba celebrando su aniversario de bodas número 45. Elena y Roberto, ambos mexicanos, habían decidido vender su casa y viajar por el mundo durante sus años dorados.
¿No es un poco arriesgado?, les pregunté mientras compartíamos una botella de vino en la playa. Elena se rió. Mi querida, a nuestra edad, el único riesgo real es morir sin haber vivido realmente. Pasamos 40 años criando hijos, construyendo carreras, cumpliendo expectativas. Ahora es nuestro turno. Pero ¿y si algo sale mal? ¿Y si se quedan sin dinero? ¿Y si se enferman lejos de casa? Roberto me miró con ojos sabios. Señora, hemos aprendido que las peores cosas que nos han pasado en la vida no fueron los riesgos que tomamos, sino las oportunidades que no tomamos por miedo. El arrepentimiento pesa más que el fracaso. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante 68 años, había vivido en modo de supervivencia, siempre preparándome para catástrofes potenciales, siempre sacrificando el presente por un futuro que podría nunca llegar. ¿Pero de qué servía tener dinero en el banco si nunca lo usaba para crear experiencias significativas? ¿De qué servía una casa segura si me sentía prisionera dentro de ella? Esa noche, tomé una decisión que habría aterrorizado a la Inés de hace un mes. Llamé a la agente de bienes raíces y puse una oferta en una pequeña casa frente al mar en una isla tranquila. No como una inversión o como parte de algún plan financiero cuidadoso, sino simplemente porque me hacía feliz imaginarme viviendo ahí parte del año. También llamé al doctor Leandro y le pedí que iniciara el proceso de vender mi casa en la ciudad. Era demasiado grande para una persona, estaba llena de recuerdos de sacrificios que ya no quería cargar, y representaba una versión de mí misma que había dejado atrás. ¿Está segura, señora Rosales?, me preguntó. Es una decisión muy importante. Doctor Leandro, he tomado decisiones seguras toda mi vida, y casi me llevan a perder mi libertad completamente. Es hora de que tome algunas decisiones que me hagan feliz. Al día siguiente, Martina me llamó con noticias que me llenaron de orgullo y esperanza. Abuela, adivina qué. Mamá de Florencia finalmente echó a papá de la casa. ¿Y Florencia? Bueno, Florencia está trabajando. 2 trabajos, de hecho. Dice que quiere aprender a vivir sin depender de nadie más. ¿Y cómo está manejando eso? Al principio estaba asustada, pero creo que también está orgullosa, como si finalmente se estuviera conociendo a sí misma. Ayer me dijo, Martina, tu abuela tenía razón. Necesito aprender quién soy cuando no estoy siendo rescatada por alguien más. 2 semanas después, recibí un paquete por correo internacional. Era de Florencia, una carta escrita a mano en papel bonito, acompañada de una pequeña foto. Mamá, comenzaba la carta, esta es una foto de mi nuevo apartamento. Es pequeño, modesto, y lo estoy pagando completamente con mi propio dinero. Por primera vez en mi vida adulta, todo lo que tengo es realmente mío. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. He estado en terapia, tratando de entender cómo permití que Carlos me manipulara tan completamente. Mi terapeuta dice que las personas que crecimos siendo rescatadas, constantemente a menudo no desarrollamos músculos emocionales propios. Tengo trabajo que hacer, pero quiero hacerlo. No te estoy escribiendo para pedirte que regreses o para pedirte dinero o para pedirte perdón. Te estoy escribiendo para decirte que estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de que tuvieras el valor de irte cuando nosotros no pudimos darte el amor y respeto que merecías. Estoy orgullosa de que eligieras tu propia felicidad cuando yo era demasiado ciega para elegir la mía. Cuando estés lista, me gustaría conocer a la mujer en quien te has convertido. No como tu hija que necesita algo de ti, sino como una mujer que admira a otra mujer por su valentía. Con amor y respeto, verdadero respeto, esta vez, Florencia. Lloré cuando terminé de leer la carta, pero eran lágrimas de alivio y esperanza. Mi hija estaba creciendo, finalmente, a los 38 años. Y tal vez yo también estaba creciendo, a los 68 años. En mi último día en las Maldivas, antes de regresar a mi país para comenzar el proceso de vender mi casa y planear mi nueva vida, me senté en mi terraza a escribir en el diario que había comenzado durante mi estadía. La entrada final decía: hoy no necesito permiso para vivir. Hoy no necesito ser útil para ser valiosa. Hoy no necesito sacrificarme para ser amada. Hoy soy suficiente, exactamente como soy, para la vida que elijo vivir. Durante 68 años, viví la vida que otros esperaban que viviera. Durante las próximas décadas, voy a vivir la vida que yo quiero vivir.
Y si eso hace que algunas personas se sientan incómodas, ese es su problema, no el mío. No es venganza. Es libertad. Y me la merezco. Mientras el avión despegaba de Malé, llevándome de vuelta a mi país, pero no de vuelta a mi vida anterior, miré por la ventanilla las aguas cristalinas que se alejaban. En 3 semanas, esas aguas me habían enseñado a nadar, a bucear, a flotar sin miedo. Pero más importante, me habían enseñado algo que ninguna clase podría haber enseñado, que nunca es demasiado tarde para sumergirse en la profundidad de tu propia vida. El futuro se extendía frente a mí como un océano sin mapear, lleno de aventuras que aún no había imaginado. Y por primera vez en mi vida, eso no me asustaba. Me emocionaba. Después de todo, había aprendido a nadar en aguas profundas. Y las mujeres que aprenden a nadar a los 68 años ya no le temen a ninguna corriente.